Estimados estudiantes, en el día de hoy vamos entonces a hablar sobre lo que es los pasos para la elaboración de una distribución tipo 3 o distribución de datos tipo 3 por intervalo o clases. Normalmente esto responde a la pregunta eh, mucha variabilidad en los datos. Los datos, la variabilidad entre los datos es bastante, es mucha, y adicional a esto, pues hay muchos valores, de forma tal pues que cuando son muchos valores y hay mucha variabilidad entre los datos, se presta para organizarlo en una distribución tipo 3 de datos agrupados por intervalos o clases, como se le puede llamar también. Eh, Ejemplos como este, pues tenemos aquí una distribución. Observen, aquí 49 a 53 dice que tenemos tres datos, es decir, habían tres valores que estaban dentro de ellos. Igual podemos ver acá el otro ejemplo, que de 1 a 10 hay 7 valores. Y así sucesivamente, pero esto lo vamos a estar viendo más adelante cuando estudiemos entonces lo que es la construcción de nuestra propia tabla. Bien, es importante detallarles a ustedes que para encontrar el número de valores que están dentro de una clase, cuando ya finalmente se ha determinado cuánto intervalo va a tener la distribución, es este proceso, es decir, es realizar un conteo de cuántos valores están dentro del intervalo. Aquí por lo menos 30, aquí tenemos 30, que es un valor que está dentro de 20 a 30, que es la primera clase. Y así, si nosotros seguimos buscando valores, lo más probable es que vamos a encontrar 20 valores que están dentro de esta muestra y que pertenecen a esta clase. Bien, para comenzar a ver lo que es el desarrollo de una distribución tipo 3, vamos a ir a la tabla, y a medida que estamos en la tabla, pues vamos a ir identificando qué debemos hacer para construir nuestra tabla de frecuencia. Bien, voy a ampliar entonces nuestra presentación para que vayamos viendo el proceso para hacer nuestra tabla de datos agrupados. Como observamos, aquí está lo que es nuestra primera columna y nos dice aquí número de clases. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo obtener estos valores 7? Lo primero que debemos hacer es calcular nuestro rango. Vamos a ir a esa diapositiva que nos dice que lo primero que debemos hacer es encontrar el X mayor. Eh, el X mayor y el X menor. En este caso, pues, si nosotros verificamos en la tabla, podemos darnos cuenta que nuestro X mayor, y vamos a ir a esa muestra donde están esos datos. Observemos que la muestra para dar origen a esa tabla está aquí. Y esa muestra dice que tiene 60 personas, y lo que se pretendía ahí era medir el promedio de gasto en cierta marca de arroz y un tipo especial de detergente. Posiblemente alguna empresa que recién llegó con esos nuevos productos. Y estos son los datos, pues, de 35, 31, 23, 28, 41, 23, 45, 33, 20, 23, y así hasta completar los 60 datos. Cada uno de estos valores que está aquí pertenece a una persona que respondió cuánto había gastado en esos productos. Ahora bien, vamos entonces a, a regresar a nuestra tabla y eh, verificamos entonces cada uno de esos valores, a ver cómo se va originando. Y aquí tenemos entonces, la pregunta que hacíamos era cómo calcular entonces esos datos. La primera columna, como ya sabemos, lo primero que debemos hacer es calcular el rango de clases. Y el rango de clases dice que es igual al X mayor menos el X menor. Aquí está la fórmula. RXI, o rango de clase, o recorrido de la variable, es el X mayor menos el X menor. Si nosotros buscamos en la tabla que ya presentamos, lo más probable es que
Y ciertamente va a ser así. El valor más pequeño va a ser 15 y el valor más grande es 47. Al restar 47 menos 15 nos da 32. O sea que 32 sería el rango o recorrido de la variable. Ahora bien, en una tabla Excel, basta con que usted en una celda diga igual max, selecciona toda la data y le da OK o Enter y automáticamente le va a dar el valor máximo. Y igual procedimiento si usted quiere el valor mínimo, igual min, selecciona la data, le da Enter y automáticamente le da el valor más pequeño. Si usted necesita, igual en la barra de fórmulas, usted puede encontrar entonces directamente el rango de esa data que usted está buscando. Bien, ya sabemos que el rango recorrido es 32. El siguiente valor que debemos buscar, jóvenes, es el número de intervalos que va a tener la distribución y lo vamos a denominar como KXI. En este caso, KXI es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Hago la observación de que 1 y 3.3 son valores constantes que no van a cambiar. Es una fórmula. Lo único que va a cambiar es n. N porque eso depende del número de muestra, del número de datos que tiene la muestra, del número de observaciones que tiene la muestra, como también se le puede llamar. Este KX entonces es igual al número de intervalos o clases que va a tener la distribución. Y n es 60 en este caso. Reemplazando la fórmula sería KXI igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 60. Si usted tiene una calculadora científica o en el celular tiene una especificación de calculadora científica, le dice log 60 y automáticamente le va a desplegar este valor. Este valor al multiplicarse por 3.3 le va entonces a generar un siguiente valor que es 5.8678991263, que al sumarlo a 1, este es el proceso que se sigue, sería entonces 6.867978991263. Entonces, este es el número de intervalos o clases que va a tener la distribución, o sea, 7. Y mire que es un número entero, porque el número de intervalos o clases debe ser un número entero, siempre ajustado al más próximo. El siguiente valor que debemos calcular entonces es la amplitud. Y la amplitud va a ser entonces la distancia que hay desde un límite al siguiente o desde un límite al límite anterior. Vamos a ver, en algunos libros aparecerá CI, en otros AI, pero significa lo mismo, es amplitud. ¿Cuál es la fórmula de cálculo para la amplitud? La amplitud es igual a dos valores que ya conocemos, al cociente de dos valores que ya conocemos, el rango y lo que es el número de intervalos. Aquí está el rango, que es 32, y el número de intervalos, que es 7. Al dividir 32 entre 7 me da 44.57. En este caso lo vamos a solicitar que aproximen al siguiente valor, o sea, 5. O sea que la distancia que va a haber entre un límite al otro es 5. De esta manera estamos entonces ya preparados para dar inicio a lo que es la organización de nuestra tabla. Y vamos a ir entonces a la tabla para que veamos entonces nuestra tabla. Aquí vamos a ir. Aquí está, vamos a captar nuestra tabla y le vamos a dar otra vez a ampliar la pantalla para que más o menos lo vayamos viendo en el proceso. Bien, observen que aquí está. Este número de clase de intervalo salió de calcular el número de intervalos. Esta diferencia que hay aquí de 20 a 15 no es más que la amplitud. Bien, pero ¿cómo se inicia la construcción de esta columna? Lo primero que debemos hacer es colocar el valor más pequeño que hay en la distribución. Si ya calculamos nuestro rango y sabemos cuál es nuestro valor más pequeño, entonces sabemos que es 15. Luego entonces a 15 le vamos a sumar 5. 5 más 15 más 5 es 20. 20 más 5, 25. Más 5, 30. Más 5, 35. Más 5, 40. Más 5, 45. Bien, esto hasta completar la séptima clase. Ahora ustedes se preguntarán cómo se construye entonces el límite establecido superior. Bien, el límite establecido superior de la primera clase
sería entonces un valor entero más pequeño que el límite inferior establecido de la clase siguiente, o sea, de la segunda clase, eh, en una diferencia de 1. Es decir, eso indica que 20 menos 1 es 19. Una vez establecido este dato, 19, vamos entonces a sumar, a hacer el mismo proceso que hicimos con este, es decir, sumarle la amplitud. 19 más 5, 24, más 5, 29, más 5, 34, más 5, 39, más 5, 44, más 5, 49. Bien, de esta manera observamos que todos los datos, desde el dato más pequeño, desde el dato más pequeño hasta el dato más grande, del dato más pequeño que es 15 hasta el dato más grande que es 47, está dentro de lo que es los intervalos de clase que se han establecido para esta distribución. Ahora, seguimos entonces con lo que sería lo que es la frecuencia absoluta, y en este caso sería igual a el conteo de cuántos datos hay por cada clase, y se realiza de la siguiente manera. Ejemplo, de 15 a 19. De 15 a 19 entonces vamos a ir a la tabla y buscamos de 15 a 19 tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5 valores. Es decir, a pesar de que 18 se repita 2 veces, que 19 se repita 2 veces, hay que anotarlos y contarlos como un valor por separado porque fueron personas distintas que respondieron esos niveles de gastos que habían realizado. Entonces, quiere decir que de 15 a 19 hay 5 valores. Bien, seguimos entonces, eh, y aquí otra vez en la tabla y buscamos el siguiente valor que sería, para aclararles mejor el proceso, ¿cuántos valores hay de 20 a 24? El proceso es el mismo, yo cuento cuántos valores hay de 20 a 24. Busco la tabla, jóvenes, y aquí está de 20 a 24. Voy a observar que aquí está el 23, el 23, el 20 y el 23. Aquí en la segunda fila está el 21, el 20 y el 21. Aquí está el 21, el 23 y el 20, el 24 en la cuarta fila y 3. Haciendo el conteo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En efecto hay entonces 12 valores, 12 valores en ese intervalo de clase. 12 valores. Bien. Este procedimiento lo pueden aplicar entonces siguiendo el mismo razonamiento. Voy a concretarme en la cuarta clase para determinar si es real que hay 17 valores en esta clase, es decir, la cuarta clase. Para ello, voy otra vez a la tabla y voy a contar entonces de 30 a 34. Observemos entonces, aquí hay 1, aquí hay 2, segunda fila también hay 2, tercera fila está el 34, está el 34, el 33, el 33, en la cuarta fila 30 y 33 y 30, quinta fila 33, 34, 33 y 34, en la última fila sexta 31, 34 y 33. Haciendo el conteo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En efecto, entonces, hay 17 datos en esa cuarta clase. Y por eso, entonces, la FI para esa clase es 17. Aquí está 17. Bien, ahora bien, ¿cómo se calcula entonces lo que es las frecuencias, las demás columnas? Observemos que este procedimiento ya lo habíamos visto en la distribución tipo 2. Este procedimiento sería la frecuencia relativa, que no es más que igual a lo que hicimos cuando calculamos la distribución porcentual.
significa dividir cada valor entre el total. Por ejemplo, 5 entre 60 me da 0.08, 12 entre 60, 0.20, 10 entre 60, 0.17, 17 entre 60, 0.28, 8 entre 60 me da 0.13, 4 entre 60 me da 0.07 y 4 entre 60, 7. Al final, observemos que hay un error. Es importante que la sumatoria de las FR me debe dar a 1, igual que hicimos en la distribución tipo 2. En la FI nos debe dar el total de datos, que son 60. Aquí debe ser 1, entonces. Bien. Ahora, la siguiente columna que sigue es la frecuencia acumulada ascendente. Y ya sabemos el proceso también porque lo realizamos en la distribución tipo 2. Es decir, el primer valor de la frecuencia ascendente es justamente el primer valor de la frecuencia simple, absoluta. Observe, 5, 5. Y luego el siguiente valor es sumando con el nivel que sigue de la frecuencia simple. 5, 12, lo tenemos, 17. 17 más 10 es 27. 17 más 27 más 17 es 44. Más 8 es 52. Más 4 es 56. Y más 4 es 60. Observen que el último valor de la frecuencia ascendente es igual a la sumatoria del total de observaciones que tiene la muestra. En el caso de frecuencia relativa, se sigue un proceso igual, pero en este caso utilizando las frecuencias relativas simples. El primer valor de la frecuencia relativa ascendente es el primer valor de la frecuencia relativa simple, es decir, 0.8. Y los siguientes valores se obtienen sumando al siguiente nivel: 0.08 más 0.20, 0.28 más 0.17, 0.45 más 0.28, 0.73, ese 0.73 más 0.13 me da 0.86, 0.86 más 0.07, 0.93 y finalmente 0.93 más 7 más 0.07 me da a 1. Observen que el valor de la última frecuencia ascendente debe ser igual a la sumatoria de la frecuencia simple, que en este caso, como dijimos, debe ser 1, debe ser corregido, aquí hay un error, aquí es 1. Bien, la columna que sigue entonces la frecuencia descendente. Y igual que hicimos con la distribución tipo 2, es el mismo razonamiento. Se coloca el total de datos, 60, y se le comienza a restar su valor a la par. 60 menos 5 me da el siguiente nivel, que es 55. 55 menos su valor a la par, que es 12. 12 me da entonces 43. 43 menos su valor a la par, que es 10, me da a 33. 33 menos su valor a la par, que es 17, me da 16. 16 menos su valor a la par, que es 8, me da 8. Y 8 menos su valor a la par, que es 4, me da a 4. El último valor de la frecuencia ascendente es igual al último valor de la frecuencia simple. De esta manera, recordemos que es una combinación del total de valores menos la primera frecuencia y luego entonces la frecuencia que sigue menos su valor a la par de la frecuencia simple y así sucesivamente hasta completar el último intervalo de clases. Para el caso de la frecuencia descendente relativa, es lo mismo. Coloco 1 y comienzo a restar los valores a la par de la frecuencia relativa simple. Observen, 1 para generar el siguiente nivel, que es la segunda clase, sería 1 menos 0.08 me da a 0.92. 0.92 menos 0.20, 0.72, 0.72 menos 0.17 me da 0.55. 0.55 menos 0.28 me da 0.27. 0.27 menos 0.13 es 0.14. 0.14 menos 0.7 me da 0.07. Este 0.7 corresponde al último valor de la frecuencia relativa. Bien, de esta manera entonces se ha descubierto que es el mismo proceso que se hizo en la frecuencia en la distribución tipo 2. ¿Cuáles son las columnas diferentes que aparecen entonces en esta tabla? Está el punto medio, el límite real inferior, el límite real superior. El punto medio no es más que la sumatoria de
el límite establecido inferior más el límite establecido superior, lo sumo y divido entre 2. Aquí está, 15 más 19 entre 2 me da 34, entre 2 es 17. El siguiente nivel es 20 más 24 entre 2 me da 44, entre 2, 22. El siguiente nivel es 25 más 29 entre 2 me da 54, que es 27. El siguiente nivel sería 34 más 30 más 34 me da 64, entre 2 es 32. 35 más 39 me da 74, entre 2 me da 37, y 40 más 44 me da 84, entre 2, 42, y por último 45 más 49 me da 94, entre 2, 47. Esto sería entonces el punto medio o marca de clase y que lo denominamos como XI, MI o punto medio. La siguiente columna, límite real inferior. Bien, hay dos mecanismos para descubrir nuestro límite real inferior y lo podemos hacer sumando los límites. Si vamos a calcular un límite real inferior, tomamos el límite de esa clase, el inferior, lo sumamos con el límite superior de la clase que está anterior a él y lo sumamos y dividimos entre 2 y nos da entonces el límite que andamos buscando. Pero observen que aquí, antes de 15, debió estar el 14. Pero para no estar buscando valores que quizás no tenemos dentro de la tabla, lo que hacemos es el siguiente procedimiento para el primer límite. Sabemos que la marca de clase es 17. Sabemos también que la amplitud es 5. Entonces, lo que hacemos es que dividimos, le sumamos la mitad de la amplitud. Le restamos la mitad de la amplitud. Corrijo. Es decir, 5 entre 2 me da 2.5. Al restar la marca de clase 17 menos la mitad de la amplitud que es 2.5 me da 14.5. Es decir, que el límite real inferior de la primera clase, en este caso, sería 14.5. Bien, el siguiente valor lo obtenemos sumando 20 más 19, ¿sí? 20 más 19 en diagonal entre 2, y es 39, me da entonces 19.5. El siguiente nivel sería 25 más 24, ¿sí? Esto me da a 49 y esto me da 24.5. El siguiente valor lo sumamos, 30 más 29 me da 59 y me da 29.5. El otro 35 más 34 sería 69 y me daría entonces 64, 34.5. 40 más 39 entre 2 me da 39.5 y 45 más 44 sería 89 entre 2, 44.5. Hay un mecanismo más rápido una vez que ubicamos o calculamos el primer límite. En este caso, si ya tenemos el primer límite que es 14.5 y sabemos la amplitud, mientras que aquí le restamos la mitad de la amplitud, aquí lo que hacemos es que a partir del primer límite le vamos a sumar la amplitud, es decir, 5. 14.5 más 5, aquí hay un error, debe ser 14.5, me debe dar 19.5. Este 19.5 más 5 es 24.5. 24.5 más 5, disculpen, vamos a dejar que se amplíe la pantalla. 24.5 más 5, 29.5, este 29.5 más 5, 34.5, 34.5 más 5, 39.5, y 39.5 más 5 es 44.5. Es decir, que por los dos mecanismos me debe dar igual, o sea, no debe variar. Ahora bien, ¿cómo calculo yo este límite real superior, jóvenes? Mientras que acá yo sumaba los límites en diagonal, diciendo este más este, para calcular los límites reales superiores, yo tomo el límite superior de la clase donde quiero calcular el límite real y le sumo el límite inferior de la clase que sigue. Es decir, es como darle una vuelta a la fórmula para los límites reales inferiores. Recuerden que para calcular el límite real inferior sumo este más este. Bueno, para calcular el límite real superior, lo que hago es todo lo contrario, sumo este más este. ¿Sí? 19 más 20 me da a 39. Y 39 entre 2 me da a 19.5. ¿Ok?
Igual entonces, si quiero calcular este límite real, sumo el límite real que está aquí, sumo 24 más 25, me debe dar 49 y me da entonces entre 2, 24.5. Igual, este 29 más 30 son 59, entre 2 es 29.5. El siguiente es 34 más 35, entre 2, entonces es 69, me debe dar 34.5. El siguiente nivel es 39 más 40 y me da entonces a 39.5. Y luego 39 más 40 me debe dar entonces, disculpe, me da 44.5. Y por último, este valor 44 más 45 me debe dar entonces, este valor que está aquí, 49, tampoco tiene un valor, jóvenes, tampoco tiene un valor que me ayude a descubrir cuál es el límite. ¿Qué hago? Hago el mismo procedimiento. O le sumo 44.5 más 5, que es la amplitud, y me debe dar entonces 49.5. O bien, vengo y tomo la marca de clase de este intervalo, o sea, el punto medio, 47, y en lugar de restarle la mitad de la amplitud, le sumo la mitad de la amplitud, que sería 2.5. 47 más 2.5 me debe dar un valor igual a este que tengo que aquí, que es 49.5. De esta manera, entonces, podemos concluir con lo que es la estructura de una tabla de frecuencia tipo 3. Algunas observaciones adicionales que podemos hacer, igual que hicimos con la distribución tipo 2, es la siguiente. Si deseamos saber cuántas personas tienen gastos por debajo de 30, por debajo de 30 significa que son todos los que están anterior a él. Yo ubico en la frecuencia ascendente, porque me está diciendo menor que frecuencia ascendente. Aquí está frecuencia ascendente. Observen, este es 44, pero este valor no es el que ando buscando. Son las personas que tienen gastos por debajo de 30. O sea que sería la frecuencia anterior a él sería 27. O sea, serían 27 personas que tienen gastos de 29 a 15 balboas. Y eso me representa un total de porcentaje de 45%. ¿Cómo se hace? 0.45%. Bien, si deseo saber cuántas personas tienen gastos por encima de, 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 de 34, entonces lo que hago es que me ubico justamente en ese mismo nivel, pero en la frecuencia descendente. Y aquí está la frecuencia descendente. Aquí está la frecuencia descendente. Pero este no es el valor que yo ando buscando. El valor que yo ando buscando es el que está después de él. O sea, los que consumen más de 34 balboas. Y los que consumen más de 34 balboas serían 16. Y en términos porcentuales sería 0.27 por 100, 27%. Ahora bien, si deseo saber cuántas personas consumen de 30 a 34, entonces es un valor puntual, 17 personas, y en total serían un 28% del total. Bien, jóvenes, con esto concluimos con lo que es una distribución de datos tipo 3, que también pues está dentro de la programación del curso.